Estoy sediento, yo quiero todo de ti. Queremos tu persona, queremos tu persona. Yo quiero todo de ti. Estoy hambriento, estoy sediento. Yo quiero todo de ti. Queremos tu persona, queremos tu persona. Que hoy somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Oh Cristo, estás en mí y yo en ti. Toda mi fe está puesta en ti. Oh Cristo, lo que hoy somos es por ti.
Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Yo entro en ti. Toda mi fe está puesta en ti. Oh Cristo, lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Oh Cristo, estás en mí y yo en ti. Toda mi fe está puesta en ti. Cristo, lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Oh Cristo, estás en mí. Toda mi fe está puesta en ti. Oh Cristo, lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Oh Cristo, estás en mí y yo en ti. Que en medio del caos que hay a nivel mundial, del temor que se está moviendo a nivel mundial, de toda la ansiedad que se está moviendo a nivel mundial, nosotros entendamos que hay un Dios que también se refiere a Él mismo como Padre, pero se refiere también como Dios de paz. Él es Dios de paz. Y pido que el Dios de paz esta mañana se manifieste en tu hogar, se manifieste en tus hijos, en tu esposa, en tus familiares. Que un espíritu se pueda mover a través de los aires en esta nación y que las naciones enteras de la tierra puedan respirar un aire que es un aire que está diciendo con cuerdas de amor: yo estoy aquí, yo no me he ido, yo soy inconmovible, yo soy el Dios presente, yo soy el Dios que está cuando todo está bien, pero también cuando todo parece estar mal, yo estoy ahí y yo quiero traer paz a la vida de cada uno de ustedes. Y quisiera comenzar en esta mañana leyendo un capítulo que está en Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Ahora, yo quiero que usted trate de ponerse en el contexto de lo que está ocurriendo en esta historia. Este es un momento en el cual los discípulos estaban reunidos, y dice, estaban reunidos a puertas cerradas. Estaban metidos en la casa, encerrados y llenos de miedo. Y la razón por la que estaban encerrados, llenos de miedo, es porque Jesús, al que ellos habían reconocido como el Mesías, como su Salvador, a Jesús, al que lo habían visto hacer milagros, al que lo habían visto caminar sobre las aguas, al que lo habían visto sanar ciegos, leprosos, lo habían visto multiplicar los panes, multiplicar los peces. Todas esas maravillas que Jesús había dicho, a ese Jesús que lo habían visto y habían dicho: este es el Hijo de Dios, este es el Cristo, este es el Mesías, este es nuestro Rey libertador. A ese que lo habían visto moverse en esas dimensiones de poder, ahora también lo habían visto morir en una cruz, crucificado.
lo vieron expirar su último respiro. Y en ese momento parecía ser que todo se les había venido abajo. A pesar de todo lo que Jesús les había dicho, a pesar de que Jesús les había anunciado que moriría, a pesar de que Jesús les había dicho que resucitaría al tercer día, el temor los invadía. Porque creían que podían llegar los romanos, que podían llegar los judíos y matarlos. Y estando ahí llenos de miedo, encerrados en sus casas, Jesús se les aparece. Y lo primero que Jesús les dice es: paz. Qué importante es que nosotros entendamos que Dios nos quiere dar paz. Ahora, paz no es que todo está como nosotros queremos. Paz no quiere decir que todo nos está yendo de la manera extraordinaria que nosotros quisiéramos. Paz es simplemente saber que Dios está en control. Y yo quiero decirte en esta mañana que el Señor sigue en control. Que esto que está pasando alrededor nuestro a nivel mundial no es algo que al Señor se le pueda salir de las manos. Y yo sé que hay muchas preguntas que pudieran surgir cuando yo digo esto, pero yo quiero que entiendas que Dios es un Dios de propósito, que Dios tiene planes, que Él creó buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, y que esta revelación tan básica puede llevarte a tener el entendimiento de tal forma que tú puedas tener paz. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos y le dice: miren mis llagas, miren mi costado abierto, Él les está diciendo: todo lo que ocurrió es real, pero yo quiero que vean que aún en el momento de sufrimiento, en el momento de dificultad, el Señor seguía en control, que los planes de Dios se estaban llevando a cabo, que parte del plan de Dios era que Jesús muriese en una cruz, y que a través de su muerte en esa cruz nosotros pudiéramos tener vida juntamente con Él. Y Dios lo resucitaría, y Dios lo resucitó al tercer día. Y quisiera que leyéramos un pasaje más. El asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata la oveja y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y escuche esto, Jesús dice: y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, esta frase que Jesús está diciendo aquí es una frase poderosa, porque no podemos hablar de la resurrección sin primeramente entender el porqué de la muerte de Jesús. Ahora, Jesús está diciendo aquí: yo pongo mi vida y yo puedo volverla a tomar. Ninguno de nosotros puede decir eso. Nadie puede aseverar una verdad tan profunda como la que Jesús estaba diciendo, anunciando lo que había de ocurrir. Él estaba diciendo: yo voy a poner mi vida y yo la voy a volver a tomar. Una de las cosas que hace más vulnerable al hombre es la muerte, es el temor a la muerte, es tener que enfrentar la muerte. Y yo sería mentiroso si no le dijera que en algunos momentos, cuando uno piensa acerca de la muerte, nadie quiere morir. Nadie dice: qué bueno que me va a llegar el día de morir. Pero si hay algo que es una verdad, es que todos vamos a tener una cita con la muerte.
Todos vamos a tener lo que enfrentar, los ricos y los pobres, los poderosos y los no tan poderosos, los que se creen fuertes y los que reconocen que son débiles. La muerte es una realidad. Ahora, nosotros necesitamos entender la muerte y necesitamos entender la resurrección, porque es parte de esa revelación lo que nos puede llevar a entender la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los discípulos que estaban encerrados en una casa con miedo a la muerte, miedo a que le pasara lo mismo que le había ocurrido a su Señor, lo mismo que le había ocurrido a Cristo. Ellos estaban escondiéndose por temor a la muerte, y Jesús llega y les muestra que hay algo después de la muerte. Y eso es cuando Él les dice paz. No solamente es una palabra vacía, sino es una palabra que viene en un contexto de revelación en el cual Jesús está llevando a sus discípulos. El contexto de la revelación de la resurrección. Le dice: ustedes que están con miedo, los judíos están detrás de ustedes, los romanos están detrás de ustedes, el pueblo está detrás de ustedes, están bajo sentencia de muerte, hay amenazas de muerte, pero yo quiero que ustedes tengan paz. Y les enseña su mano y les enseña su costado. Porque la paz no está fundamentada en una simple declaración para hacerte sentir bien, sino en un hecho concreto, un hecho real de que nuestro Cristo resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él rige sobre las naciones de la tierra, y ni la hoja de un árbol cae al piso si no es por su propia voluntad. Y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien, y que en temporadas como la que estamos viviendo nuestro éxito está en amar a Dios, porque cuando estamos amando a Dios todas las cosas vendrán a bien de acuerdo al propósito que Dios tiene. Jesús estaba diciendo: me crucificaron, muchos se burlaron, muchos se mofaron, muchos creyeron que me habían vencido, los demonios hicieron fiesta. Lo que no entendieron es que el Señor tiene la capacidad de hacer todas aquellas cosas que parecen malas para que surtan como algo bueno de acuerdo al propósito que Él tiene con nuestra vida. Y yo les digo que eso está trayendo mucha paz a mi corazón, mucha paz a mi alma. Es el hecho de saber que Dios está en control, que nada de lo que está ocurriendo se le salió de sus manos, y que Él me diseñó a mí y te diseñó a ti para una temporada como esta, que el Espíritu Santo nos ha venido preparando, nos ha venido enseñando. Está con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para darnos sabiduría, para darnos poder, para vivir una temporada como esta. Pero quisiera que entendiéramos la muerte, porque la muerte lo miramos como algo malo, y a veces incluso llegamos a identificar la muerte con Satanás. Y déjenme decirle que Satanás no tuvo que ver nada con la creación de la muerte, que la muerte es algo que Dios creó. Y déjeme y no se adelante en estos momentos. Le pido que no se adelante, porque lo que acabo de decir puede traer mucha confusión, pero yo quiero respaldar lo que acabo de decir con las escrituras. En Génesis capítulo 2, el verso 16, nosotros vemos el momento en el que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Después que Él trajo un orden a la tierra y creó todos los animales y creó todo el ámbito propicio para que el hombre pudiera estar en ese lugar de deleites que era el Edén, que Dios había creado para que el hombre y él pudieran tener una relación de amor. Dios creó el Edén para relacionarse con el hombre, para poner al hombre. Él venía y se paseaba, conversaba con el hombre y tenían una relación íntima de amor. Cuando Dios pone al hombre, le hace una advertencia y le dice, cuando en el verso 16 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces piense por un momento, el regalo más grande que Dios le da al hombre es la vida. Es algo que Dios le da al hombre por amor, el regalo más grande. Pero juntamente con ese regalo de la vida, también Dios le entrega la muerte. Son dos cosas que estaban en el Edén. La vida iba a ser la consecuencia de vivir en una relación íntima de amor, en obediencia al Señor. La muerte sería el resultado del hombre separarse de Dios y simplemente vivir bajo su propio criterio, bajo su propia independencia. Entonces Dios le da al hombre la vida, pero la muerte estaba en el Edén. Entonces la muerte en realidad no es una creación de Satanás. Ahora, si alguien me escucha decir esto hasta aquí y no le da continuidad a lo que voy a decir, entonces va a llegar a la conclusión de que muchas personas erróneamente llegan cuando creen que Dios hace cosas para mal de la humanidad. Y la Biblia dice que Dios es bueno, todo el tiempo es bueno, y que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de nuestro Padre Celestial. De Dios viene todo lo bueno. Parte de lo bueno de Dios para ti y para mí es darte libre albedrío, que tú puedas decidir caminar con Él, que tú puedas decidir amarlo, que tú puedas decidir darle la espalda, que tú puedas decidir simplemente ignorarlo. Eso es parte de la bondad y es parte del amor de Dios. Por eso cuando alguien rechaza a Dios, cuando alguien rechaza su palabra, está ejerciendo su libre albedrío. Aquel ateo que dice no hay Dios, aquel hombre que se levanta contra todo lo que representa a Dios, aquel hombre que se burla de todo lo que tiene que ver con Dios, tiene que entender que aún esa libertad que tiene es parte del amor de Dios, es parte del libre albedrío que Dios nos da. Entonces, lo que hay que entender es que en el Edén estaba la muerte, pero la muerte no tenía ningún poder. Dios le estaba diciendo a Adán, hay alguien aquí, déjeme decirlo así, le estaba diciendo Dios a Adán, Adán, yo quiero que tú sepas que hay un ser aquí en el Edén, hay alguien que se llama muerte y te lo voy a describir. Está aquí. No tienes que conocerlo, no tienes que relacionarte con él, no tienes que tener nada que ver con él. Solo te lo estoy advirtiendo y te lo estoy diciendo para que nunca tengas que encontrarte, para que no tengas necesidad de tener que enfrentarte, para que nunca te encuentres en una condición de debilidad donde la muerte tenga poder sobre ti. Y la forma en que vas a evitar que la muerte tenga poder sobre ti es simplemente obedeciendo mi palabra cuando te digo que no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si me desobedeces, entonces tendrás un encuentro con la muerte. Entonces habilitarás a la muerte para que pueda operar en tu vida. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Adán. Ahora, muerte, la definición en el contexto que vemos en Génesis, es una separación entre Dios y el hombre. Nosotros vemos la muerte física y le tenemos miedo a la muerte física, cuando en realidad el mayor temor debería de ser a la muerte espiritual. Porque la muerte física es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. O sea, la muerte física es cuando el hombre respira su último respiro, exhala, cierra sus ojos y simplemente su alma deja el cuerpo. Hay una separación física, pero también hay una separación espiritual.
Cuando el hombre comió del fruto prohibido, el hombre no murió físicamente. Pasaron muchos años para que se fuese deteriorando físicamente de tal manera que muriese. Pero espiritualmente sí murió de una forma instantánea. Por eso es que cuando Dios llega al huerto y pregunta: Adán, ¿dónde estás? No era que Dios ignoraba el lugar físico en el cual Adán se encontraba, sino que lo que Dios estaba diciendo es: ¿por qué abandonaste tu posición espiritual de comunión conmigo, de amor conmigo, de una relación íntima conmigo? Y ahí surge la primera muerte. Y la primera muerte no es la muerte de un hombre. La primera muerte es la muerte de un animal para pagar, para ser el que iba a cargar con el pecado de Adán, para cubrir su desnudez y su temor. Entonces, el primer sacrificio que se da en esta tierra, en la historia del hombre, es el sacrificio que Dios mismo hace para salvación del hombre. Entonces, Jesús dice: yo no me están quitando mi vida. Y esta es la clave. Ningún hombre puede decir eso, porque la razón por que la muerte entra, se activa y tiene poder es por causa del pecado del hombre. Cuando Jesús dice: yo pongo mi vida, cuando Jesús dice: a mí nadie me la quita, y cuando Jesús dice: yo la puedo volver a tomar, lo que Jesús está diciendo es muy profundo. Porque lo que Jesús está diciendo: la razón por la que los hombres mueren hoy físicamente, espiritualmente, es por causa de una separación para con Dios, por causa del pecado. Y es por esta razón que Romanos nos habla, dice que el pecado entró por Adán, y por cuanto Adán es padre de todos los seres humanos, el pecado ha llegado a toda la humanidad, porque el hombre es descendiente de Adán, y como Adán pecó, toda la humanidad pecó. Por eso es que cuando nosotros vemos a Jesús nacer, y su nacimiento es un nacimiento a través de una virgen, cuando vemos un nacimiento sobrenatural, es porque precisamente para que Jesús, la muerte no tuviese poder sobre él no podía tener pecado. Y entonces él no es un descendiente de Adán. El Espíritu Santo vino sobre María siendo virgen, y siendo virgen el Espíritu Santo la cubrió. Y de una manera sobrenatural, y yo no quisiera que usted trate de llegar a explicaciones científicas, solo creamos como niños que el Espíritu Santo vino y puso ahí en el vientre de María, puso su simiente, de tal manera que cuando Jesús comienza a desarrollarse en el vientre de María, Jesús tiene una perfección. Por eso se le llama el postrer Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo. Ahora Dios está creando al postrer Adán, pero lo está creando de él mismo, ya no del polvo. Y eso tiene implicaciones profundas. Por eso es que Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Y Jesús nace de un nacimiento virginal. El pecado no estaba en la relación sexual. Muchos han creído que el pecado está en una relación sexual. No, en el principio Dios le dijo a Adán que se multiplicara de tal manera que llenara toda la tierra. Entonces Dios creó la relación íntima entre el hombre y la mujer con dos objetivos: uno, para que se recrearan, pero dos, para que se multiplicaran. Entonces nunca la relación dentro de una pareja, dentro de un matrimonio, puede ser pecaminosa. Lo que es pecado es cuando nos salimos del orden de Dios, porque Dios nos creó para que pudiéramos tener una relación dentro del matrimonio, para que seamos fieles los unos a los otros. Pero entonces viene Jesús, crece y Jesús nace. Y cuando Jesús nace, entonces Él nace con un ADN
distinto. O sea, la sangre no era la sangre de Adán. Por eso es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, este sacrificio de Jesús es ahora un sacrificio por el pecado de la humanidad. Entonces dice que la Biblia que todos los pecados de la humanidad vinieron sobre Él. Y Jesús conoció la muerte. Y Jesús conoció la muerte física y conoció una muerte espiritual por unos instantes en que el Padre, cuando miró que todos los pecados vinieron sobre Él, dice que apartó su rostro por un instante. Y es donde Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo quisiera que entendiéramos que la resurrección es la respuesta de Dios para librarnos de la muerte. Y cuando mi esposa estaba hablando acerca del versículo en Génesis, ¿dónde estás tú? Esa es una palabra tan profunda que nos debe hacer meditar, que nos debe hacer pensar: ¿dónde estoy yo? ¿En qué posición me encuentro hoy ante esta circunstancia? Y la verdad es que hay dos cosas que el Señor quiere para el ser humano: el bienestar o las cosas aquellas que nos afectan. Y realmente desde el principio de la creación nosotros vemos cómo Dios deseó que el ser humano tuviera bienestar. Y cuando nosotros hablamos de paz, paz es bienestar. Y ese bienestar se obtiene cuando nosotros por nuestro libre albedrío decidimos escoger. Así es que Filipenses 1:21 dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser que el vivir sea Cristo? ¿Cómo puedo vivir mi vida de la manera de Cristo? ¿Cómo decido yo escoger todo ese bienestar que desde el Edén se le ofreció al ser humano? Simplemente creer, simplemente tomar. ¿Cómo entiendo yo que la muerte puede ser ganancia para mi vida? Toda aquella persona, si usted tiene a Cristo en su vida, va a ser la muerte ganancia para usted. ¿Cómo puede ser la muerte? Si la muerte genera tristeza y agonía. Sí, los discípulos entendían que cuando Jesús murió, ellos dicen que estaban entristecidos por la muerte de Cristo. Pero el Señor les mostró a ellos que la muerte trajo resurrección, trajo vida eterna. Así es que yo esta mañana quiero agradecerles a ustedes porque estamos estudiando lo que es resurrección y qué significa para mí el estar en Cristo, en vivir en Cristo, en obtener esa paz y ese bienestar. Amén. Entonces, lo primero que teníamos que entender es de dónde viene la muerte, qué significa la muerte, para entender la resurrección. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, el verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Aquí hay este es un pasaje muy descriptivo de lo que es la resurrección de Cristo. Pero nosotros podemos ver algunas cosas que Pablo está diciendo que son relevantes, porque todo esto que él está diciendo es como una defensa. Nosotros leemos en Mateo capítulo 28 de que en un momento se trató de difamar el hecho de que Cristo había resucitado. Él había dicho que iba a resucitar, y en algún momento tenían temor de que eso se diera,
Y entonces pidieron que algunos guardias cuidaran la tumba por si acaso los discípulos querían robarse el cuerpo de Jesús y después decir que Él había resucitado. Pero Mateo dice algo más. En el verso 13 del capítulo 28 dice: le dijeron: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando dormido. Entonces lo que nosotros podemos ver hasta el día de hoy es un ataque ante la resurrección de Jesús. Es una difamación, es una mentira, es una forma en la que el enemigo opera tratando de tergiversar las verdades de Dios a través de su palabra que nos han sido reveladas. Y el diablo va a atacar nuestra fe. Y no hay un ataque que pueda ser más efectivo que el tratar de desacreditar la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús es un hecho científicamente imposible. Escuche esto que le estoy diciendo. La resurrección es un hecho científicamente imposible, pero históricamente probable. O sea, nosotros tenemos evidencias contundentes de la resurrección de Jesús. Entonces Pablo se toma los primeros versículos para hablar de una resurrección que es veraz, que es real, y comienza a describir a diferentes personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Sobre todo porque en el contexto que se da la resurrección es un contexto peligroso para la fe que están haciendo por la fuerza que está tomando. Entonces, cuando hubo ese pequeño complot que tenían temor de que llegaran los apóstoles y se llevaran al cuerpo para manipular esto, sencillamente era la obra de las tinieblas buscando cómo quitar ese soporte. Pero ciertamente fue comprobado por más de 500 personas a quien se les apareció, dice la Escritura, a la vez. Porque una de las manifestaciones que nosotros vemos después de la resurrección es la forma en que Jesucristo se manifiesta en diferentes lugares al mismo tiempo. Porque ella manifiesta también la deidad de Jesús. Y es ahí donde nosotros, nuestra fe en la sanidad, los milagros, la fe en la persona de Jesucristo se cimenta exactamente en el hecho que Él resucitó. Y como Él resucitó, Él es la primicia, Él es el primero entre todos en resucitar. Ahora nosotros entendemos que Jesucristo venció a la muerte y por lo tanto se activa la herencia en nosotros, que también somos herederos de esa resurrección, porque Él cumplió, porque se cumplió la palabra, porque todo lo que se profetizó se estableció de manera vivencial. Aún en este tiempo hay personas que quieren desvirtuar esto, precisamente porque es demasiado poderoso, porque es un poder la resurrección. De que en este tiempo, dado a la situación que estamos viviendo globalmente, podemos encontrarnos vulnerables ante corrientes que quieren desacreditar la cruz y la resurrección de Jesucristo. Y yo estaba pensando en lo que decía el pastor Arsenio, cómo darnos cuenta si estamos siendo influenciados, así como los corintios que llegaron a dudar de la resurrección de Jesucristo y tuvieron que ser exhortados en esa dirección. ¿Cómo darnos cuenta de si nosotros estamos vulnerables en este tiempo ante esas corrientes, ante esas creencias que desacreditan la cruz y la resurrección de Jesucristo? Cuando nosotros estamos abatidos en nuestra alma, si sentimos tristeza, si sentimos preocupación, puede ser una evidencia. ¿Sabes que cuando llegaron las mujeres a la tumba y la encontraron vacía, ellas entraron en temor y preguntaron dónde está el cuerpo de Jesucristo? Y se le aparecieron dos ángeles y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya no está, ha resucitado. Su búsqueda era con tristeza. ¿Sabes que si tú en esta mañana tú estás buscando a Jesucristo con tristeza, con preocupación, puede que estés siendo influenciada tu alma con malas noticias, con creencias, con ideología que desacreditan la resurrección de Jesucristo? Es tiempo en este momento de permitir, en este tiempo, a través de la palabra que se está estableciendo, de retomar tu fe, de fortalecerte en ella, que estamos creyendo hoy
en un Cristo victorioso que ha resucitado, y porque Él ha tenido la victoria sobre la muerte, nosotros también somos victoriosos. Así es. Y para mí, qué importante ver el cambio drástico que sufrieron los discípulos cuando vieron a Cristo resucitado, porque nos describe cómo se le apareció a los discípulos, cómo se le apareció a Pedro, cómo se le apareció a aquellos que iban en camino a Emaús, cómo se le apareció a 500 personas. Usted sabe lo que pasaría en Nicaragua si 500 personas, o en cualquier nación del mundo, si 500 personas pudieran testificar de un evento de tal magnitud, todo lo que se genera, todo lo que produce en las naciones, todo lo que produce en las familias, pero todo lo que produce en el individuo, yo siendo uno de ellos. Por eso es que cuando nosotros vemos la vida de la iglesia primitiva, era una iglesia que era atrevida, era una iglesia radical, era una iglesia que cuando uno lee, cuando uno mira a un Esteban siendo apedreado y viendo hacia el cielo, dice que se le abrió el cielo, y mientras estaba siendo apedreado, Esteban dijo: perdónalo, no saben lo que hacen. Cuando uno mira esos eventos, cuando uno escucha a Pablo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando Pedro está dispuesto a confrontar al imperio romano, cuando los discípulos de la iglesia primitiva estaban dispuestos a ir al Coliseo y ser comidos por los leones, cuando estaban dispuestos a ser quemados en hoguera con aceite, cuando estaban dispuestos a ser crucificados, cuando estaban dispuestos a perder la vida por su fe. Entonces tenemos que entender la dimensión que tiene el tener una revelación del Cristo resucitado. Y dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. O sea, lo que hacemos es predicar un evangelio vacío. Lo que hace que el evangelio, lo que hace que la predicación tenga la contundencia, la fuerza, la potencia que tiene, es el hecho de que está basado en un Cristo que resucitó y se presentó con pruebas indubitables, que hoy la ciencia quiere negarlo, que hoy el mundo quiere negarlo, quiere decir que es una historia infantil, pero que hay tantas pruebas que lo que ocurre es que el hombre que no quiere creer y que ha cerrado su corazón a Dios, no importa si ve el milagro, puede ver el milagro. Hay muchos hombres que han visto milagros ocurrir frente a sus ojos, pero ni aún por los milagros creen. Por eso es que Jesús decía: si no creen por los milagros, crean por la palabra. Y en Lucas 24 encontramos el relato cuando María Magdalena y las mujeres van al sepulcro, y como compartía la pastora Carla, ellas iban en tristeza e iban en temor. Pero se aparecen dos ángeles y en el versículo 6 le dicen: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y quiero resaltar esta palabra acordaos, que significa hacer memoria. Algo que estaba sintiendo en mi corazón es que en un tiempo como en el que estamos viviendo, va a empezar a haber momentos donde el Espíritu Santo nos va a recordar todas las palabras que el Señor ha hablado en nuestra vida. Palabras específicas, palabras que quiere hacer con usted, que quiere hacer con su familia, que tienen que ver con el propósito. Y no solamente esas palabras que escuchamos a través de una persona, que escuchamos a través de un mensaje, sino también las palabras que recibimos en la intimidad, esos momentos especiales donde literalmente era el Padre hablando a nosotros. Así que podamos recibir, recordar cada una de esas palabras para que afirme nuestra fe, pero también nos permita tener esa esperanza de que Dios va a hacer todo lo que Él dijo para nuestra vida. Parte de esas pruebas indubitables que dio fue que Él tocó su vida, tocó su cuerpo, los discípulos, y pudieron tener un contacto con Él. Pero algo que es poderoso, Pablo decía en Filipenses capítulo 3 versículo 10, dice: solo me he propuesto una cosa, conocer a Cristo
y conocer el poder de su resurrección. Yo creo que ahí donde estás, si hay algo que es importante, si hay algo que es valioso, es que puedas recibir esta revelación, porque el mismo poder, Pablo dijo, el mismo poder que actúa en Cristo, actúa en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo puede resucitar cada área de nuestra vida, puede levantar cada área de nuestra vida. Entonces, si yo te preguntara a ti hoy, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que es Jesús? O sea, Jesús está haciendo una pregunta. Él sabía quién era, no tenía un problema de identidad. Lo que sí estaba Jesús diciendo es: si tú sabes quién soy, entonces podrás obtener lo que tú necesitas de mí. Pero si no sabes quién soy, entonces estarás fuera de tener alcance de aquello que yo te puedo dar. Un profeta no podría resucitar. Un profeta no puede ni resucitar él, ni resucitar a la humanidad. Un profeta no puede pagar por los pecados de la humanidad. Un profeta no puede traer redención a la humanidad. Por eso es que Jesús le dice: ok, yo estoy bien con lo que la gente de afuera piensa. Fíjese, porque en ese relato no dice lo que otros pensaban, no dice todo lo que pensaban. Porque en un momento los fariseos dijeron: este por Belcebú echa a los demonios fuera. Otros dijeron: este es el hijo del carpintero. Entonces no solamente leemos de Jesús lo que se está leyendo en este capítulo 16, porque Jesús está hablando: ¿quién dicen que soy? Dice uno que eres Juan el Bautista, otro que él es Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres un profeta. Pero si le pudiéramos añadir lo que pensaba la gente, también decía: uno que eres un carpintero, uno que eres un demonio, uno que eres un fraude, uno que eres un charlatán, uno que es un mentiroso. O sea, había toda una serie de descripciones de quién la gente pensaba que era Jesús. Pero Jesús lo lleva al siguiente nivel. El Jesús dice ahora: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Ahora es interesante que los discípulos no sabían quién era Jesús. Ninguno de ellos sabía. ¿Y por qué dice eso, pastor? Si Pedro dijo, no, ninguno de ellos sabía. Porque cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús dijo: Pedro, esto no viene de ti, esto viene de mi Padre. Esto te lo reveló el Padre. O sea, ni tú sabías quién era yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección? Porque Cristo habló de que Él era el Hijo de Dios. Porque se anunció en las profecías que vendría un Mesías, y Él cumplió con cada uno de esas profecías. Entonces la resurrección es clave, porque es lo único que va a hacer la diferencia entre quién es el Cristo. Hoy en día muchos se llaman Cristo. En mero siglo XXI hay gente diciendo que son Dios. El falso Mesías, el anticristo, se va a proclamar Dios. Y la gente lo va a reconocer porque va a hacer señales. Pero Cristo no era Cristo porque hizo milagros. Cristo era Cristo porque Él resucitó, no por los milagros que hizo. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en este tiempo hay algunas personas dando algunos consejos. Cuando estés viviendo una situación como esta, es bueno que tengas la fe en algo, que creas en algo que te haga sentir bien. Y eso también es un engaño, porque lo único que nos puede sostener es nuestra fe en Jesucristo. No es un tema de muchas religiones, que hay muchas ofertas, que el karma, que el Confucio, que Mahoma, todo eso está muerto. El único que ha resucitado es Jesucristo. Y es el único que le pone un sello a todo lo que dijo previamente. O sea, Él cumplió, dijo: yo voy a resucitar al tercer día, y resucitó al tercer día. Y ese testimonio, que históricamente no puede ser borrado, porque es comprobado, porque hay pruebas de que Él resucitó, hoy en una plataforma donde necesitamos una fe efectiva que pueda traernos realmente el entendimiento correcto de cómo vivir lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Solamente puede ser en alguien que cumplió lo que dijo. Y Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo.
eso cambia el contexto de en qué creo, en qué pienso. Porque solamente aquel que logró vencer a la muerte me hace a mí ahora acreedor de ese mismo poder. ¿Por qué? Porque específicamente Romano habla de que la misma resurrección nos justifica. Y la justificación nos lleva a un ámbito de seguridad. Porque entendemos que por su sangre, por ese certificado que su resurrección nos da, que es tangible, que lo podemos vivir, que lo tenemos, entendemos que más allá tenemos la resurrección y la vida, que nada termina en esta vida, sino que simplemente es una parte, pero lo mejor está por venir. Y es esa fe que nos da esperanza, es esa fe que nos establece en un ámbito de tranquilidad, no en nuestra capacidad, sino en el poder de aquel que resucitó de los muertos, que es Cristo. Amén. ¿Por qué la resurrección es importante? Número 2, porque la resurrección de Jesús demostró que el poder de la muerte se perdió. O sea, el poder que tenía la muerte con la resurrección de Jesús se perdió. Antes de Jesús nadie había resucitado. Jesús demostró que hay una vida después de la muerte para aquellos que creen que esta vida se acaba con el último suspiro. Hay una vida después de la muerte. Entonces Jesús no solamente demostró quién Él era, sino que también demostró que hay una vida después de la muerte, y que a pesar de que todos nos vamos a enfrentar a la muerte, debemos de prepararnos para la muerte, y prepararnos para la muerte entendiendo de que la resurrección de Jesús demostró que la muerte ya no tiene el poder que antes tenía. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces está diciendo: ¿dónde está, oh muerte? No pudo retener a Cristo. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección? Porque ya la muerte no tiene poder. Por eso es que Pablo decía: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para Pablo el morir era la separación de su alma y su espíritu al cuerpo, pero el pasar a estar unido con Cristo. En realidad esa es una transición que usted y yo hoy podemos tener esperanza por causa de lo que Cristo hizo. Y número 3, la resurrección de Jesús nos dio ejemplo para vivir tiempos difíciles. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Una esperanza viva. O sea, una esperanza viva no es un sentimiento de que algo va a estar bien en el futuro. Una esperanza viva es una certeza. Dice: para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nuestra esperanza está en que Jesús resucitó. Dice: ahora, dice, reservad en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces la resurrección es importante porque también nos da ejemplo de cómo vivir en los tiempos difíciles. Jesús tuvo que pasar un Getsemaní. Jesús tuvo que estar en un lugar de tanto estrés que dice que había sudor y sangre mezclado siendo
bajando por su frente y por su rostro. Se le estaban reventando los vasos de la cara de tanto estrés en el que estaba, porque sabía que tenía que ir a la muerte. Y por eso Jesús dice: mi alma está afligida hasta la muerte. O sea, lo que está diciendo Jesús es: la aflicción se acaba con la muerte, y después de la muerte hay otro lugar donde ya no es un lugar de aflicción, sino es un lugar donde estamos en la presencia de Dios. Y vivir momentos difíciles los vamos a vivir, pero si nosotros aprendemos a estar con nuestra mirada puesta al otro lado, en lo que Cristo hizo, sabemos que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni la muerte, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Que todo lo que Él prometió en la tierra cuando estaba en vida a sus discípulos, todos los milagros, las sanidades que Él mostró a sus discípulos, Él las iba a seguir cumpliendo aunque no estuviese. Así es que Él les dijo: no se entristezcan, porque les voy a enviar a un consolador. Resurrección es milagro. Resurrección es sanidad para el ser humano. Resurrección es esperanza. Y eso es lo que significa para cada uno de nosotros hoy. Miremos que resurrección, en el momento que las mujeres se acercaron a buscar de Jesús en la tumba, lo primero que ellas miraron, lo primero que generó la resurrección fue el milagro de vida, el milagro de que Él resucitó. Así es que en esta mañana hay una palabra que yo te quiero dar, y que es que el tiempo de resurrección genera milagros. La resurrección de Cristo va a generar esperanza, por lo que Dios estaba mostrando una y otra vez a sus discípulos. Porque antes era visible a los ojos de los discípulos, pero en ese instante que Él había muerto ya no estaba visible. Pero Jesús quería que su fe permaneciera en su palabra. Aunque ellos no miraban ya físicamente a Jesús, creyeran en Él, que su palabra iba a permanecer, que su palabra los iba a sustentar, que sacaran el miedo. Y eso es lo que hoy Jesús, a través de su palabra, está queriendo decir. Porque hoy, en esta mañana, hay un mover angelical fuerte que se está desatando en tu casa, en las ciudades, en las naciones. Este día es más profético de lo que nosotros pensamos. Este día es más solemne, inmemorable de lo que nosotros podemos entender. Así es que yo te animo, te indujo a que vayas y creas en tu palabra hoy, que hay una palabra de resurrección, hay una palabra de milagro que va a transformar tu ambiente, va a echar fuera todo temor. Porque manada pequeña, dice su palabra, no temamos, porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Quisiera ir cerrando, y quisiera leer aquí en Filipenses capítulo 3, el verso 7. Presta atención a esto, porque este es un buen versículo con el cual cerrar lo que hemos estado hablando, y que el Señor ponga este mismo deseo que estaba en el apóstol Pablo en cada uno de nosotros. Porque dice Filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Y los versículos anteriores, él está hablando de los días en los cuales él había logrado y cosechado muchos frutos personales a través de su esfuerzo. Cuando él se llama a sí mismo fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, celoso, perseguidor de la iglesia. Entonces él está hablando de su educación, haber sido educado a los pies de Gamaliel. Pero en el verso 7 él hace un giro. Él pone todo lo que logró en su vida, pero aquí él hace un énfasis en lo que se volvió importante para él, lo que era trascendente para él, en lo cual toda su confianza, toda su esperanza, todo su futuro estaba puesto. Y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, no se me quitó nada, yo lo he entregado todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí es con lo que quiero cerrar. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces Él está diciendo aquí, yo lo que quiero, lo que más anhelo y estoy dispuesto a cambiarlo todo es por una cosa, por conocerlo a Él. Está hablando de Cristo, pero conocerlo a Él en una dimensión de poder, y es la dimensión del más alto manifestación de poder que el ser humano puede tener, que es la resurrección. Cuando Pablo está diciendo yo quiero conocerle a Él, él está diciendo quiero tener una revelación personal, progresiva. Quiero tener una experiencia personal y progresiva con Él en la intimidad. Se volvió mi prioridad. Yo le pido a Dios que esta mañana todos podamos poner nuestro enfoque ahí, que nosotros podamos poner nuestra energía ahí, que nosotros podamos poner nuestra confianza ahí, que todos podamos decir en el corazón, hey, si hay algo que quiero hacer es conocerle a Él, tener una experiencia personal con Él. Y déjeme decirle algo, en medio de todo lo negativo que puede tener lo que está pasando, el no podernos congregar en un mismo edificio, hay algo muy bueno que se está propiciando, y es que cada uno de ustedes tiene la oportunidad hoy de entrar en una dimensión de intimidad con el Señor, que a veces los edificios nos distraen, las multitudes nos distraen, el qué dirán nos desenfoca, el qué piensan nos desenfoca, el cómo me veo. A veces la gente está más interesada en cómo se viste para ir a la iglesia que llevar el corazón vestido de la manera correcta para ir a adorar a Dios. A veces estamos más preocupados por lo externo que por lo interno. Y yo creo que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien de acuerdo al propósito. Y yo creo que en medio de lo que está pasando hay algo bueno que podemos sacar de esto, y es que podamos crecer en intimidad con el Señor de adentro. Que todos podamos decir, hey, me estoy proponiendo una cosa, conocerle a Él, experimentarle a Él. Y por eso es que es importante que cuando estamos adorando al Señor en familia, no es un tiempo para estar chateando, no es un tiempo para estar chequeando otras cosas. Que este sea un tiempo donde verdaderamente lo dedicamos a Él, donde no nos distraemos. Ese es uno de los peligros de estar desde la casa. Es el peligro de distraerse, el peligro de tener que levantarse a cocinar, tener que levantarse a hacer esto. Y no estoy diciendo que es pecado que lo haga, solo que muchas veces pudiera distraerte y perderte lo que el Señor está queriendo decirte una mañana como hoy. Entonces necesitamos propiciar en nuestra casa el ambiente. Necesitamos hablarle a nuestros hijos y decirle, hijo, yo tengo un hijo de 4 años y yo he tenido que educarlo porque estamos orando, hijo. Este es un momento importante. Este es un momento en que yo necesito toda la familia concentrada en esto. Le digo a mis hijas, quiero la mejor actitud de ustedes. Cuando yo les diga, vamos a orar, yo quiero que ellas digan, bueno, papá. Ese es mi deseo. Yo no quiero que yo diga, vamos a orar y todas, bueno, es que estaba viendo un programa. Es que no, quiero que aprendan a ver lo importante que es conocerle a Él. Y le conocemos a Él cuando estudiamos su palabra, le conocemos a Él cuando compartimos la palabra en el hogar, le conocemos a Él cuando oramos, le conocemos cuando leemos las escrituras, le conocemos cuando meditamos en sus bondades. Le estamos conociendo.
Pablo está diciendo, me propongo conocerle a Él, tener una experiencia. Que cada vez que nos reunimos desde nuestras casas en una mañana como hoy, tu expectativa sea, quiero tener una experiencia. Quiero experimentar algo con el Señor. Y voy a protegerme de las distracciones. Y voy a enfocarme en Él. Pero también dice Pablo, quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Queridos hermanos, el poder de su resurrección no tiene que ver con algo místico, no tiene que ver con exhibicionismo, no tiene que ver con caprichos que se nos hagan realidad por una manifestación sobrenatural. El poder de su resurrección, esa palabra es la palabra dunamis, pero esa palabra en el original significa capacidad de resistencia. Entonces lo que está diciendo que Jesús tuvo la capacidad de resistir a la muerte que lo asediaba, que tenía como objetivo separarlo de Dios. Conocerlo en el poder de su resurrección es la capacidad que Él nos quiere dar para resistir mientras estamos en esta tierra y salir victorioso. El Señor nos da poder para resistir, nos da poder para vencer. Su palabra dice que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor quiere impartir sobre tu vida el poder de resurrección. Él quiere que tú le creas por milagros. Él quiere que tú le creas por señales. Él quiere que tú le creas por prodigio. Que en una temporada como esta, queridos hermanos, tú tengas el poder de resistir por medio de Él a todas aquellas cosas que están en contra nuestra. Que hoy se habla de desempleo. Yo estoy orando como nunca por las personas, porque sé que algunos van a perder el empleo. Sé que algunos van a tener que lidiar con momentos de escasez. Y yo estoy creyendo que Dios es suficientemente poderoso para suplir cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Quiero creer que Dios es el mismo de ayer, que multiplicó el pan y los peces y que comieron multitudes. Yo quiero creer que Dios sigue siendo el mismo de ayer, que multiplicó el aceite de aquella viuda. Yo quiero creer que Dios sigue siendo el mismo de ayer, que hizo que aquella mujer su harina no escaseara, no cesara, que tuviese suficiente. Yo quiero creer que Dios puede hacer caer y descender maná del cielo y agua de la roca. Y quiero creer que el poder de su resurrección, si Él venció la muerte, venció lo que para el hombre es imposible, ¿cómo no podrá también suplir cada una de nuestras necesidades? Si suplió la necesidad más grande del hombre, que es tener comunión con Dios, ¿cómo no va a suplir aquello que te falta? Que el Señor te dé el poder de resistir contra el pecado. Escucha lo que te voy a decir. No para condenación, sino para que entiendas que tienes el poder delegado de parte de Dios a su Espíritu Santo para darte la capacidad de resistir y batallar contra el pecado. Porque lo que te va a separar, lo que va a producir muerte, es el pecado. Si no hay pecado, la muerte no tiene poder sobre ti.